Hola, muy buenas noches. Es un gusto que estén aquí con nosotros para recibir a un filósofo y líder cívico-humanista, Rodrigo Iván Cortés. Realizó estudios de posgrado en Historia, Gobierno, Relaciones Internacionales, Inteligencia y Seguridad. Catedrático universitario. Es coautor de 10 libros y participa en redes intelectuales y políticas a favor de la vida, la familia y la libertad religiosa. Es presidente del Frente Nacional por la Familia. Hoy nos viene a hablar del Beato Anacleto González Flores, patrono de los laicos mexicanos. Su conferencia, Dios nunca muere. Vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Bienvenido, Rodrigo. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a abordar una combinación de temas, pero a partir de lo que celebramos precisamente hoy. Hoy es un día muy especial porque justo se conmemora al mártir que es patrono de todos los laicos en México. Entonces, hoy el pensar en Anacleto González Flores también es pensar en nosotros como laicos, es pensar también en el Día del Laico, al cual nos estamos preparando justo con esto, y en especial a lo que es Cristo Rey. Esto en verdad es algo maravilloso en términos de lo que la Iglesia nos da para poder enfrentar los tiempos que nos toca vivir. Los tiempos que nos toca vivir son muy particulares. Déjenme darles como una pasadita de algunos hechos que están hoy en día en lo que es este mundo. Podemos ubicar que estamos en medio de una pandemia y en esta pandemia se dio algo que no se había dado en 2000 años de cristianismo: la suspensión de sacramentos. Eso no se había dado en una manera global en 2000 años de cristianismo, es decir, no se había dado nunca. Eso obviamente pues nos debe de dar una idea de la dimensión pues de lo que estamos viviendo. Pero digamos que de una manera muy muy cercana se han dado algunas cosas que son de llamar la atención. Por ejemplo, una catedral, obviamente católica, fue volada en 1000 pedazos por un misil. O sea, no quedó nada en Armenia. Y esto fue por un ataque de un gobierno azerbaiyano islámico. Obviamente no fue por casualidad. Quisieron volar la catedral. También hemos visto en días recientes cómo 2 iglesias históricas de Chile fueron vandalizadas, profanadas y también reducidas a cenizas. Los videos que no les voy a poner, pero que tengo, se nota la turba que con júbilo va diciendo que la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. También podemos ver cómo se da en estos mismos días un sacrilegio muy feo
en Estados Unidos con un párroco, pues que ya había perdido muy feo el rumbo, ¿no? Y que contrata a dos prostitutas para hacer un acto sacrílego en el altar de la iglesia, y todo esto con una finalidad también de transmitirlo tal cual. También vemos cómo católicos que son congruentes y que le echan ganas por vivir ese ser católico, que en este caso estoy hablando de un amigo mío que se llama Dan Lipinski. Dan Lipinski, con el cual comparto el pertenecer a una red de políticos católicos y que nos reunimos cada año en el Vaticano, que tenemos un encuentro siempre con el Papa. Pues se quedó solo frente al poder en Estados Unidos, porque él es demócrata, pero desde el gobierno de Obama y Biden se dedicaron a tratar de sacar a todos aquellos políticos que defendieran cuestiones de vida, de familia, de libertades, y finalmente ahora pues lo han logrado, con todo el peso de la industria y el lobbying del aborto y de la ideología de género. Le hicieron imposible reelegirse, y al mismo tiempo otros políticos que se dicen católicos pero que hacen exactamente lo contrario a lo que pues nos pide la iglesia son ensalzados y son puestos como modelo, como Biden, como Pelosi, como Cuomo, entre otros. También vemos cómo en Argentina, hace muy poquito también, unos mapuches se ponen a hacer un ataque a una iglesia, a profanarla, a el Señor sacramentado también. Vemos también que justo en estos días en Naciones Unidas se presenta un informe del Alto Comisionado para los Derechos de Libertad Religiosa, imagínense, pero que el contenido viola directamente el mandato de lo que la ONU le pide a un relator especial en derechos de libertad religiosa. Y en vez de ver por todas las violaciones que se están dando hoy en día a la libertad religiosa, que se le pone como algo no esencial y por lo tanto uno puede reunirse en varios países en estos momentos más para drogarse, para beber, para jugar, que para rendirle culto a Dios. Pero el relator de Naciones Unidas a lo que se dedica es a hacer un informe en donde ataca a las iglesias y las ataca y dice que están mal porque no se están adecuando a lo que ellos llaman los nuevos derechos sexuales y reproductivos, que no están en ningún tratado vinculante que haya votado la Asamblea General y que promueven cuestiones como el aborto y la ideología de género. Por otro lado, también vemos cómo en una cumbre de Naciones Unidas, la ICPD Plus 25, se le dedica un panel completo en un evento formal de la ONU, a ver cómo promueven la cuestión del aborto y la ideología de género dentro de las iglesias, y en especial la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, porque dicen que hoy en día el cristianismo es problema, no solución, y que se tiene que modificar la interpretación de las Sagradas Escrituras para adaptarla a lo que es la agenda de Naciones Unidas. Como ven, tenemos un clima muy adverso y eso nos recuerda que hace muy poquito hubo varios atentados en Francia.
no sé si recuerdan, pero en una plaza pública un profesor fue decapitado. Y en la Basílica de Notre-Dame, en Nice, en Francia, matan a un sacerdote y decapitan a una señora que estaba rezando el rosario. Si juntamos estos dos elementos, resulta que vivimos tiempos en los que se quiere decapitar a los cristianos, literalmente, y se quiere decapitar a Dios del mundo. Pero esto ya lo había dicho alguien, un señor que se llamaba Antonio Gramsci, que es como el papá del neomarxismo. Y fíjense lo que decía Gramsci: cuando se logre conquistar con el marxismo la cultura, los cristianos se convertirán en hombres, en el sentido moderno de la palabra, hombres que decapitan a Dios. Y también decía, el príncipe moderno, desarrollándose, trastorna todo el sistema. El príncipe ocupa en las conciencias el lugar de la divinidad. Se convierte en la base de un laicismo moderno y de una completa laicización de toda la vida y de todas las relaciones establecidas por la costumbre. Este señor ha hecho escuela y se ha proyectado por todos lados. Acaba de salir un libro muy especial, el libro sobre la vida de Benedicto XVI. Este libro, que acaba de salir, tiene más de 1000 hojas, viene con una entrevista, la última, la más reciente que se le ha hecho, en donde el Papa dice lo siguiente: la verdadera amenaza a la Iglesia y a la sede papal procede de la dictadura de ideologías aparentemente humanistas. La sociedad moderna está inmersa en la formulación de un credo anticristiano, y si uno se opone a él, es castigado por la sociedad con la excomunión. Y pone como ejemplo dos cosas. Uno, la cuestión del matrimonio. Si uno defiende el matrimonio como lo que es la complementariedad, hombre y mujer abiertos a la vida, para ejercer esa solidaridad intergeneracional entre procreadores y procreados, y uno no acepta lo que es el vaciar de contenido la institución matrimonial para hacerla equivalente a cualquier tipo de relación, sobre todo las homosexuales, uno es expulsado, castigado, sancionado. Y el otro ejemplo que pone es el aborto. Fíjense qué curioso. El que se dice católico, el que dice que ha ganado las elecciones en Estados Unidos, justo promueve estas dos cosas: la tergiversación de la institución matrimonial y el aborto. Por supuesto que no está excomulgado de esta sociedad anticristiana, sino que es promovido y ensalzado. Si contradices ese credo anticristiano, te excluyen del consenso básico de la sociedad. El miedo a este poder espiritual, fíjense cómo lo dice él, lo dice el Papa, a este poder espiritual del anticristo es más que natural, en el sentido de comprensible. Pues es mucho poder, ¿no? Son poderes grandotes. Se precisa la ayuda de las oraciones de toda una diócesis y de la Iglesia universal para resistirlo. Hay que ponerse a rezar. Cuando uno se pregunta, bueno, ante una bronca de ese tamaño, pues, ¿qué podemos hacer?
Pues la respuesta, la Iglesia nos la da precisamente con la persona que nos ponen como modelo para ser laicos hoy. Y aquí en México, a Anacleto González Flores le tocó vivir tiempos de terrible adversidad, de una confusión enorme. Imagínense, él que nació un 13 de julio de 1888, le tocó esa irrupción de las consecuencias de esa revolución tan terriblemente anticristiana que es la Revolución Francesa de 1789, que se convirtió poco tiempo después en el modelo para la otra revolución que se estaba poniendo en ciernes, la que se dio en Rusia en 1917. Nos referimos a la revolución comunista o marxista. Esa revolución que se dio allá, acá en México, se vivió algunos años antes, pero en 1917 se dio con el intento de imponer varios contenidos de una nueva constitución en donde varios de esos contenidos eran profundamente anticristianos. Y en Jalisco le tocó a él, joven, vivir una andanada de ataques muy fuertes a la fe, muy fuertes. Y él no se arredró. Él no tuvo miedo. Y si lo tuvo, lo superó. Vamos a escuchar y ver, a ver si se ve bien y se oye bien, un pequeño video en donde se hace un recorrido de lo que es su vida, de lo que nos dejó. Y esto se hizo de la mano de la dimensión de laicos de la Conferencia Episcopal Mexicana, que preside un gran obispo, el obispo don Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. Entonces vamos a ver si se escucha bien. Anacleto González Flores. Desde la cuna hasta la juventud, Anacleto González Flores fue oriundo de los Altos de Jalisco. Nació en Tepatitlán el 13 de julio de 1888. Desde niño formó parte de la banda municipal, pero sobre todo se aficionó a la lectura. Después de asistir a unos ejercicios espirituales, su pasión fue la religión y su arma predilecta la oratoria. Su espíritu de superación y su inclinación al estudio lo condujeron al seminario de San Juan de los Lagos, en donde pronto se distinguió como alumno brillante. Sus compañeros, por su parte, al reconocer la superioridad cultural y retórica de Anacleto, fue que le empezaron a llamar con toda seriedad el maestro. Profesión y vocación. En 1913, Anacleto arribó a Guadalajara para iniciar sus estudios de Derecho, aunque su vocación fundamental lo inclinó hacia el orden social. Desde 1916 hasta su muerte en 1927, 11 intensos años, Anacleto consagró todo su ser, su pensar y su querer a la ACJM, de la que fue miembro fundador en la ciudad de Guadalajara, y a la Unión Popular, movimiento de cuño propio, de ejemplar organización, disciplina y dinamismo en el occidente del país. A ellas llevó su acendrado catolicismo y su incendiaria voz para alentar a los católicos hombres y mujeres a defender con virilidad su religión, si era preciso, con el voto más seguro, con el voto que se da en el plebiscito de los mártires, el voto de la sangre, el del martirio. El maestro supo desde un principio que su vida peligraba.
pero ello no fue motivo para amedrentarlo. Como pensador, desde niño Anacleto manifestó poseer una mente ágil y profunda, ávida de sabiduría. Sus buenos maestros, los libros seleccionados y sobre todo el diálogo devoto y frecuente con el divino maestro fueron las fuentes de las que Anacleto abrevó. Desde aquella tierna juventud se enamoró de Cristo y de su iglesia, y a este místico maridaje se consagró en cuerpo y en alma. Este fuego inspiró su palabra. Durante sus estudios profesionales formó varios grupos de lectura para enriquecerse en la sociología, filosofía y literatura. Anacleto decía: el libro es el aceite sagrado que es preciso poner todos los días en la lámpara de nuestra vida para mantener siempre encendido el ideal. Por ello, su programa de acción fue catecismo, prensa y escuela. Como orador, simplemente fue excepcional. Sus dotes oratorios resonaron a nivel regional, nacional y hasta internacional. Desde su militancia en la ACJM, la voz de Anacleto fue fuego que inflamó en el ideal de sus compañeros, pero fue también aguijón para el gobierno. Para 1925 y 1926, al recrudecerse la persecución religiosa, Anacleto y su equipo de conferencistas no cesaban de hablar aquí y allá. Predicaba a manera de guerra santa, la guerra pacífica, como la de la resistencia ante el tirano, a través de la oración, penitencia, instrucción religiosa y boicoteos, a la manera del hindú Gandhi. Como escritor, fue fecundo e incansable. Colaboró en revistas como El Cruzado y La Palabra y en el semanario La Época. Ya en la UP, Anacleto sacó a la luz una nueva revista, Gladium, que llegó a tener un tiraje de 100,000 ejemplares. Esta publicación implicaba enormes esfuerzos para Anacleto, quien fungía a la vez como editor, escritor, distribuidor y recolector de fondos. También se dio tiempo para editar 3 valiosos libros: La cuestión religiosa en Jalisco, El plebiscito de los mártires y Tú serás rey. Como militante, aunque desde 1918 consiguió junto a sus compañeros de la ACJM y el pueblo que lo seguía que el gobernador de Jalisco no aplicara el decreto número 1913 que atacaba a la Iglesia Católica, solo mencionaremos lo más sobresaliente de Anacleto como militante. Recibió de su santidad Benedicto XV la cruz Pro Ecclesia et Patria. Organizó multitudinaria peregrinación para la coronación de la Virgen de Zapopan en 1921. Expandió la jurisdicción de la ACJM a nivel regional, fundó el Centro Agrícola, etc. Lo más granado de su resistencia pacífica fue la Unión Popular. En la UP soñaba cristalizar su sueño de reunir enormes filas de católicos para defender sus más elementales derechos de la religión, educación, propiedad, etc., a través de la resistencia pacífica contra el tirano. La UP, bajo la jefatura de Anacleto, fue una organización ejemplar. La resistencia pacífica y la última opción. Anacleto siempre estuvo convencido de la resistencia pacífica, que entendía como la educación, concientización y organización del pueblo contra las leyes injustas. La toma de armas nunca estuvo presente en su proyecto original ni en el de Monseñor Orozco y Jiménez, obispo de Guadalajara, que siempre los apoyó. Pero ante la creciente hostilidad del gobierno contra la Iglesia, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que agrupaban los organismos católicos más importantes del país, desde la Ciudad de México, presionó a Anacleto para que la UP apoyara la lucha armada, que además ya había empezado a brotar espontáneamente desde 1926. Anacleto se encontraba entonces entre la espada y la pared, pero no tuvo más remedio que ceder ante la insistencia. Y aunque Anacleto no garantizaba la victoria por las armas, se convenció que era peor dejar solo al llamado Ejército Libertador y abandonarlo a su suerte, sin dirección, organización y disciplina. Entonces, cual caballero cristiano, Anacleto alentó a sus compañeros directivos de la UP a ofrendar su sangre y, si fuera preciso, sus vidas. No queriendo que la resistencia armada deviniera en anarquía, Anacleto, como líder natural de los católicos, asumió la autoridad del movimiento cristero con heroico esfuerzo. Martirio.
El 1 de abril de 1927, Anacleto fue apresado junto con los hermanos Vargas González, que lo hospedaron en su casa aquella noche. A la mañana siguiente, todos ellos ya se encontraban en el cuartel Colorado. Nunca hubo un juicio, solo sobornos, tormentos y finalmente balas. El 1 de abril, ya en el paredón, con los pulgares amarrados y los pies desollados, varias veces se le oyó pronunciar la sentencia de García Moreno: yo muero, pero Dios no muere. El pelotón se resistió a fusilarlo y el general Ferreira cambió de pelotón. Este apenas se atrevió a rozar el hombro de Anacleto con una bala. Finalmente, Ferreira ordenó a Cheles picarle con la hoja del marrazo hasta llegar al corazón. El viernes 1 del mes de abril de 1927, Cristo nuestro Señor recibió en sus brazos a la oveja que por su amor se inmoló. El mártir había sido venerado desde los primeros momentos. La sangre que emanó de su cadáver había sido recogido en algodones. Sus prendas fueron solicitadas como reliquias y las flores de las coronas desaparecieron. Así tributaron a este insigne mártir jalisciense las más de 5,000 personas que acompañaron a Anacleto González Flores en su paso a la eternidad. Sus esfuerzos no sean en vano, su memoria no se olvida, sus virtudes sean imitadas y su ejemplo viva y crezca en nuestros corazones. Viva Anacleto González Flores, patrono de los laicos. Viva la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Viva Cristo Rey. Anacleto. Cuando uno se topa con personas que tienen este corazonzote, que son así de entregadas, de comprometidas, pasa como con los buenos cristianos, te llevan a Dios. Y es el caso con Anacleto. Anacleto tuvo un encuentro de chamaco con un sacerdote que pasó por donde él vivía, en profunda pobreza. ¿Y ustedes creen que lo pobre impidió que este señor se encontrara con Cristo e hiciera grandes cosas? Pues no. Él encontró lo más valioso, aquello por lo que se vive. Y eso hizo que lo buscara, y lo buscara fuerte. Y en un momento dado, pues creyó que era por ser seminarista, y pues que se mete, y pues que le echa unas ganas enormes. Y así como iba mal comido, tenía una capacidad que terminaba sustituyendo a sus profesores cuando estos faltaban. Siempre traía un libro. Este hombre se da cuenta de que Dios lo quería como laico, y como laico lo quería como defensor, y pues se pone a estudiar leyes y lo hace con una entrega muy fuerte, siempre pensando cómo darle gloria a Dios, cómo servir a sus hermanos los hombres. Y entonces lo estudió y le echó unas ganas e hizo amistades bien bonitas, porque eso también es propio de un buen cristiano. Se hacen amistades
valiosas, porque acuérdense, la amistad es dos que miran hacia el mismo horizonte. Y cuando uno está enamorado de Cristo, pues las amistades valiosas son las que te acompañan en el camino con Cristo. Este hombre fue un torbellino. En medio de sus necesidades y pobreza tenía un compromiso enorme. Y entonces este hombre se conectaba con la gran cultura del legado greco-latino judeo-cristiano. Ubicaba que esa grandeza del encuentro con Cristo se proyecta culturalmente enriqueciendo la vida de los seres humanos. Así que se metió a darle duro y fundaría lo que es la parte de Jalisco y después la dirigencia nacional de lo que es la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Uno de sus grandes amigos que lo sustituyó en el cargo una vez que fue asesinado fue Miguel Gómez Loza. A él le decían desde muy pronto el maestro. ¿Por qué? Porque le encantaba compartir la luz de Cristo, la luz de la sabiduría. Y desde muy pronto se puso a enseñar, desde muy pronto. Él, por ejemplo, pues tenía una casa súper humilde. Obviamente no era su casa, era en donde él vivía como estudiante, pero, o sea, era una casa muy humilde, pero una señora que pues hospedaba ahí a 5 jóvenes y pues bueno, con esta gran cultura le sacaban un jugo a todo, hasta el nombre de la señora, ¿no? Fíjense cómo se le va complicando el estado, ¿no?, de Jalisco, con todo lo que pasa con Huerta, después con los carrancistas. Él, como era un afán de desterrar a Dios de todo, las escuelas como la que él cursó de prepa le quitan a todas las escuelas católicas validez. Y por lo tanto, él, que ya estaba estudiando Derecho, pues encima tiene que estudiar otra vez la prepa oficial y encima de eso trabajar. Y encima de eso hacía un gran apostolado. O sea, la juventud es para comprometerse, la juventud es para echarle ganas, la juventud es para servir. Y este joven nos daba una muestra de eso, a pesar de todas las carencias y de todos los problemas. Cuando ustedes se metan a conocer más los detalles, van a ver cómo se le enfrentaba reto tras reto, tras reto, tras reto, y los iba enfrentando y enfrentando y enfrentando por el corazonzote que tenía, que era un corazón completamente vertido a Dios. Entonces, cuando se complica un todo, incluso lo que es la carrera, se ponen a organizar círculos de estudio. Y entonces con eso se empiezan a organizar círculos de estudio de sociología, de filosofía, de literatura. O sea, y les ponían nombres maravillosos porque les daban más ánimos, ¿no? También él, al ver la situación tan grave que estaba pasando en el país y en su estado, empiezan a organizarse porque esto requería de acción. Y entonces empiezan a formar todo lo más posible a la gente, a decirles lo que estaba pasando y organizar en primera instancia boicots, ¿no? Ya cuando los medios estaban tan mal en ese momento y decían puras cuestiones en contra de Dios, pues él organiza, bueno, ¿tú eres creyente? Sí. Entonces, ¿por qué compras ese periódico que diario le están pegando a Dios? Pues no lo compres. Y entonces empiezan a convencer a todos, pues tronaron varios medios, porque imagínate, todavía que te ofenden, te escupen a tu Dios y tú les pagas para que lo sigan haciendo,
pues dicen, pues no, y lo organizó re bien, y así va organizando cosa tras cosa tras cosa, que sería, nos llevaríamos un buen rato de ver todas las cosas que iba organizando este hombre. Y obviamente las cosas que iban organizando era con un profundo fundamento cívico, porque este hombre combinaba las dos cosas, ¿no? La razón y la fe. Y se ponían a darle, ¿no? Y después boicotaron todo lo que pudieron, ¿no? Fíjense, era ya tal grado la eficacia de estos hombres que llegaban a condenar y en cárcel a quienes promovieran sus boicots. Pero esos boicots no eran ilegales, era ejercer los derechos que uno tenía. Pues claro, a los gobiernos autoritarios eso les vale un rábano y se iban en contra. Y publicó, híjole, pero con ganas. Este hombre abrevaba, apuntaba y compartía, ¿no? Y se dedicaba a darlo. Tiene un librazazazo que se llama Tú serás rey. Se los recomiendo mucho. Otro que es el plebiscito de los mártires, en donde dice, ahí uno vota con la sangre. Era un orador extraordinario. Y él ayudaba a otros a que fueran también grandes comunicadores. Si lo quisiéramos poner con palabras de hoy, era un influencer, ¿no? Y si hubiera tenido una camarita, hubiera sido youtuber. Este hombre fue papá también, esposo. Decía su esposa, no me casé con hombre, me casé con un libro, así decía, ¿no? Me casé con un libro. ¿Por qué? Porque siempre traía un libro para todos lados, ¿no? Muchos cuando pues no podía, eran prestados. Y ya después que podía, pues ya tenía algunos, pero él siempre estaba formándose. Él creó lo que es la Unión Popular, que algunos llaman la UP. A mí me encanta eso de la UP porque pues yo junto con mi esposa Romy estudiamos en la UP. Y entonces a la Unión Popular también le decían la UP, así tal cual, ¿no? Y él, cuando crea la UP, lo hace porque se da cuenta de que lo que estaba viviendo no era una cosa pequeña, no eran unos ataques por aquí y por allá, no, él se da cuenta del alcance de esas ideas nocivas que había, no solo en Jalisco, no solo en México, sino a nivel internacional. Y por eso dice él, no, pues es que tenemos que ayudar a la gente a que se dé cuenta de esto y hacer algo al respecto, responder. Y así fue que creó la Unión Popular, después la ACJM, la CNCT. El lema suyo siempre fue Viva Cristo Rey. Y pues bueno, este hombre impulsó todo lo que pudo y por un tiempo parece que sus acciones tuvieron pues un cierto éxito como para que se calmaran y ya no estuvieran con esa agresividad. Pero eso fue solo un poco de tiempo, porque después arreció y metieron con más ganas y llegaron con cosas como la ley Calles y así. Fíjense, él le tocó vivir justo lo previo y el nacimiento de lo que es el sistema político mexicano. El sistema político mexicano, dice Octavio Paz, nació desde el poder para conservar y agrandar el poder. Y lo hizo además con unas ideas en donde Dios no solo no cabía, sino que tenía que ser absolutamente rechazado y extirpado de lo social, de la mente de las personas. Hay un famosísimo grito de Guadalajara en donde Plutarco Elías Calles dijo de manera pública lo que venía siendo
desde el poder desde años atrás. Acuérdense que era el jefe máximo de la revolución. Y ese grito decía que la conciencia de los niños y de los jóvenes de México no le pertenece ni a la clerecía ni a los padres de familia, sino a la revolución. Y actuaban en consecuencia. Hacían que todo lo que implicara educación fuera en contra de la fe. Quitar a los padres de familia, quitar a los ministros de culto. Bueno, quisieron en su afán de locura crear una iglesia mexicana. ¿Por qué? Porque en esta perspectiva no pueden soportar que exista una iglesia de Cristo que va más allá del poder de este tipo de grupos. Y este tipo de grupos, por lo tanto, cuando se topan algo así, o lo destruyen o lo subordinan. Y entonces pusieron a correr sacerdotes y religiosos que no eran de México, así, de la noche a la mañana, pum. Y después se pusieron a decir, ¿cuántos sacerdotes tendría que haber? Pues en tal estado nada más tantos, y en este otro nada más tantos. Bueno, en un estado se les ocurrió que no debía haber ningún religioso. Y durante 14 años en el estado de Tomás Garrido Canaval no dejaron que hubiera, que ellos se dieran cuenta, por supuesto, ni uno solo. Obviamente se quedaron dos, pues bastante escondiditos para pues hacer lo propio. Pero imagínense, hasta que estos hombres se organizaron, regresaron ahí a los sacerdotes. Pero es que querían borrar a Dios, es como decía Gramsci, decapitar a Dios. Bueno, pues este hombre que dio su vida, literalmente, la dio la mayor parte de ella de manera pacífica y pacifista. Él usó y agotó todos los medios cívico-políticos que daba la ya muy mermada legalidad mexicana, porque cada vez se torcía más. Todo, hasta, 2 millones de firmas de la Liga de la Libertad Religiosa, etcétera, boicots, etcétera. Pero llegó un momento en que ya fue tan insoportable la cuestión y la unidad de los laicos implicaba ya una decisión muy fuerte. Y en ese momento él pues decidió, pues a mí no me gusta, yo no quiero. De hecho, él no empuñó arma alguna, pero sí ayudó para que tuvieran guía, tuvieran norte, tuvieran parámetros y no fuera algo fuera de control la cristiada. Este hombre, obviamente, pues fue perseguido, obviamente lo encontraron y fíjense, él tenía conciencia de esto desde antes. Fíjense esto que él rezaba y que después los cristeros rezaron. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados. Por tu santa cruz, por mi Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, sino por ti y por tu iglesia. Madre Santa de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea viva Cristo Rey. Este hombre, todos los testimonios que recabó, un extraordinario sacerdote
que además tengo el gusto de conocer, Felipe González se llama él, que pues él pues estuvo muy cerca, no solo cerca, sino que estuvo pues en los procesos de beatificación y de canonización de mártires mexicanos, y tiene unas obras fabulosas al respecto. Es un gran historiador y se dedicó a investigar tal cual todos los testimonios que se dieron al respecto, y los tiene escritos. Tiene 3 volúmenes de este pelo así grandotes que son una belleza para entender todo lo complicado que fue esos tiempos y todo lo que hicieron estos hombres, hasta sus detalles. La muerte de este hombre es impresionante y se conecta y se parece mucho a la de San José Sánchez del Río. Digamos que si hubieran dejado vivir un poco más a José Sánchez del Río, hubiera sido como Anacleto González Flores. Anacleto González Flores lo agarran y lo torturaron porque querían que dijera dónde estaba su obispo. ¿Y qué creen? Pues que no les dijo nada. Primero muerto que vender a mi obispo. Y este hombre tuvo una calidad humana con aquellos que lo arrestaron. No le hicieron juicio, ni por casualidad hubo un trámite legal, todo fue ilegal. Lo golpearon, lo torturaron, pero en cada momento que tenía les hablaba y les decía cosas como esta. Una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su iglesia. Ustedes me matarán, pero sepan que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí, dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión y de mi patria. Y además les iba diciendo cosas de detalles como para que pudieran convertirse. ¿Y saben qué pasó? Que cuando lo ponen para que lo fusilaran, después de que lo colgaron de dedos solitos para que se disloquen los dedos y te duela, ¿no? Después te ponen otro dedo y que te duela porque te cuelgan. Le desollaron las plantas de los pies, lo navajearon en todo el cuerpo. Bueno, tuvo interacción con estos pobres soldados, pues que los ponían a hacer todas las cosas. Y cuando dan la orden de que lo fusilen en la primera ocasión, todos, sin ponerse de acuerdo, todos los soldados que estaban para matarlo, dispararon para arriba. No quisieron matarlo. El general, enojadísimo, trae otro pelotón, pero ese pelotón también estaba cerca, también se dieron cuenta de quién era Anacleto González Flores. ¿Y qué creen? De ese segundo pelotón, solo un baboso le dio en el hombro porque quiso tirar para otro lado. Y ya enojado, se acerca el general y con sorna le dice que pues bueno, ya lleva 2 de estos, pues que si no quiere algo, porque pues antes de que lo maten ya él, ¿no? Y fíjense, el mismo general que le dice, no se le ofrece algo, pero sí ya enojado porque pues lleva 2 pelotones que no lo quieren matar, y dice, le concedemos un favor, no se le ofrece algo. Y Anacleto le dice, no se me ofrece nada. ¿A usted no se le ofrece algo para donde voy? No se olvide que aquí fui abogado y allá puedo ser abogado para usted. Viva Cristo Rey. El otro se lo dijo en sorna, él se lo dijo en serio. En serio le dijo, yo voy a abogar por usted allá en el cielo.
Y se lo dijo 2 veces. 2 veces le dio todo el chance. Todo el chance. ¿Cómo le respondió? Con un buen trancazo con su rifle, y después le pidió a uno de los subordinados que le atravesara con la ballesta del rifle hasta el corazón. Pero así lo atraviesas hasta el fondo. Y así fue. Muchísimas personas, a pesar de todas las amenazas el ejército, dijeron, pues vamos y lo acompañamos, ¿no? El arzobispo, al cual no delató y por el cual en concreto murió, era el arzobispo Orozco y Jiménez. Y él dijo: con la muerte de Anacleto, si mucho perdió la patria y la iglesia, mucho más ganó el cielo. Fue una gran amistad la que tuvo con el arzobispo. Enorme, enorme. Y lo último que él dijo, ya cuando le estaban asestando la lanza hasta el corazón, fue: yo muero, pero Dios no muere. Y gritó también: viva Cristo Rey. Fíjense los regalazos que tenemos nosotros los mexicanos. Fíjense nada más cómo es de buena la Madre Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que nos regala a nosotros mexicanos, que nos hemos portado re mal, lo que nos da para que reaccionemos y nos pongamos las pilas. Nos dio primero a la Virgen de Guadalupe. No ha hecho cosa igual con ninguna nación. Ella misma se vino a imprimir en flores aquí en esta tierra. Ella misma nos vino a traer en su seno a nuestro Señor Jesucristo. Ella misma nos vino a traer el milagro del encuentro entre 2 mundos y la gran evangelización. Fíjense nada más, ¿qué mexicano se puede quejar teniendo a esta madre? Híjole, el que no se ponga a apreciar a su madre del cielo que se vino a esta tierra, caray, a ese sí habría que decirle: oye, parece que no tienes madre. Y claro que tenemos. Nuestra Madre del Cielo es mucha madre, muchísima madre. Y nos vino a traer a nuestro Señor. Y fíjense, la historia de México es la historia de la salvación aquí para nosotros. Fíjense cómo después de tener a la Virgen María de Guadalupe, venimos a tener lo que es un hecho impresionante, histórico, pero con esta historia que se escribe con mayúscula, que es Cristo como Rey. ¿Y de qué manera? Fíjense nada más ese tiempo, un tiempo con gobernantes con un odio profundísimo a Dios, que quisieron quitarnos a los sacerdotes, que quisieron quitarnos a las religiosas, que nos quisieron quitar a los religiosos, que nos quisieron quitar las escuelas, que nos quisieron quitar los templos. Lo único que pasó es que Cristo vino aquí y se nos presentó como Rey. Sí, ese Rey que no es un presidentucho de turno, no es aquel que se presenta con poder como para hacer cualquier desplante. No, se nos vino a presentar ese Rey
que tiene por trono una cruz de misericordia, que tiene por corona no perlas y metales preciosos, sino espinas, y que no vino a quitarte nada, sino a dártelo todo, hasta su última gota de sangre. ¿Y saben cuál es el tercer regalo que nos da la iglesia a nosotros los laicos? Los modelos para vivir con Cristo. A los mártires de esa cristiada, de ese momento tan difícil que vino a tratar de quitar a Dios de esta patria, pues se nos vino a dar, y como rey, y como buenos seguidores de ese rey, pues murieron como su rey, vivieron como Cristo. Y eso es lo que nos da modelos. Eso hay que valorarlo, y mucho. Los niños y los jóvenes de este país tienen como modelo a San José Sánchez del Río. ¡Qué lujo es ese! Es impresionante. Nosotros laicos tenemos como patrono, como modelo, a Anacleto González Flores, y los obispos y religiosos y sacerdotes, nada más, a Guízar y Valencia, tamaño obispo. Y esos tres, ¿cuándo creen que vivieron? En el tiempo de la cristiada, en el tiempo en donde se quiso ensañar lo contrario a Cristo y que trató de quitárnoslo. Pues miren los regalazos que tenemos. Hoy son tiempos difíciles, sí, y mucho. Pero tenemos madre, tenemos rey y tenemos patrono. Fíjense nada más. Si uno se pone a observar bien la historia del encuentro de un José Sánchez del Río, de un Anacleto González Flores, son personas que se encuentran con Cristo, pero no una vez y así como, ay, pues estuvo chido, como que pues estuve en un retiro padre y ya. No, se encuentran con Cristo y se ponen a seguirlo. Y se ponen a seguirlo y viven en Cristo, con Cristo y para Cristo. Y centran su vida en Cristo. Y esa vida la comparten. Fíjense, cuando uno encuentra a Cristo, uno, como dice el Evangelio, no voltea para atrás. Todo es para adelante. Para atrás ni para agarrar vuelo. Es para adelante. Es caminar con Cristo a la luz del amor verdadero que solo es el de Cristo. Solo hay un amor verdadero, solo uno. Y ese amor verdadero es Cristo. Y fíjense entonces cómo viven estos cristeros su vida. Esto que ven aquí, esto resume toda la ley y los profetas. Si alguien te preguntase en qué debe consistir tu vida, ahí está la respuesta. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y saben, eso solo se puede vivir en Cristo. No se puede amar a Dios sobre todas las cosas sin Cristo. Solo se ama a Dios sobre todas las cosas
en Cristo. No puedes amar al prójimo sin Cristo. No te puedes amar a ti mismo sin Cristo. Por lo tanto, el encuentro con Cristo es lo único que te hace capaz de ser creyente, de ser cristiano, de vivir lo que Dios te pide. Aquí están los mandamientos completitos, porque si uno se pone a ver lo que es el primer mandamiento y el segundo mandamiento, esos se refieren a los de arriba, ¿no? Y el tercero al de arriba, y los otros 7 a los de abajo. Es decir, aquí es lo vertical y lo horizontal. Y para arriba son 3, los 3 primeros. Y en lo horizontal son los 7. Pero todos esos solo se pueden vivir en Cristo, porque son esto, no otra cosa. O sea, no le crean a nadie que les diga que hay un tercero, ¿eh? No le crean a nadie es que ¿qué tal si metemos un nuevo mandamiento? Porque si alguien mete un nuevo mandamiento te podrá decir, oye, ¿y por qué no quito mejor uno, verdad? No, es esto. Tenemos que ser laicos en estos tiempos, sí. Y fíjense, aquí tenemos que ver que tenemos que ser cristianos con razón y con fe. Y para eso yo les recomiendo leer Fides et Ratio, que es un escrito maravilloso. Tenemos que tener caridad en la verdad, y esa es una encíclica hermosísima que se las recomiendo mucho. Tenemos que orar, porque luego dicen, no, ¿para qué oras? No, hombre, sí, claro que hay que orar, pero ¿solo tenemos que orar nosotros los laicos? No, nosotros también tenemos que trabajar, orar y trabajar, y aguas con andar creyendo que vamos a andar inventando el hilo negro y metiendo cosas novedosas que no sean la novedad de Cristo. Si alguien les viene a vender una novedad que no es Cristo, no la compren, por favor. La única y radical novedad que existe es la novedad de Cristo, porque esa sí te renueva completamente. Entonces, nada de que nos hacen menos, porque los cristianos tenemos fe y razón, las dos cosas. Nadie que te venda aquí que, ay, es que el amor, no sé qué, y te quite verdad, porque no, eso no va a ser amor. El amor es el verdadero. La caridad va con la verdad. Decía Benedicto XVI que el amor o la misericordia sin verdad es como un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Entonces, tenemos que ubicar esto que he tratado de ir haciendo a lo largo de mi vida, es que uno tiene que formarse, informarse y activarse constantemente. Uno tiene que ir ubicando que tú vas contactando personas para ayudar a cultivar y a que la gente se comprometa. Uno tiene que ver en términos generales que hay una vertical que es vida y familia y una horizontal que es justicia y desarrollo. Ser laico, por lo tanto, es decir fiat, como Cristo dijo fiat. Pero decir fiat también es como la Virgen dijo fiat. ¿Y qué quiere decir fiat? Hágase. Ese hágase que la Virgen lo dijo desde que se encarnó Jesucristo por ese fiat hasta los pies de la cruz y obviamente en el cielo. Nuestro fiat también tiene que ser constante. El fiat del laico. Pero fíjense qué curioso.
además de ser el fiat del hágase, es el fiat de formarse, informarse, activarse para transformar en Cristo. Las 3 Fs, que es lo que trato de hacer pues con mi vida a partir de que encontré a Cristo. La primer FC es formarse criterio. Hay que formarse criterio. Hay que abrevar de la sabiduría divina y humana. Segunda FC, forjarse carácter, venciéndose a sí mismo y tratando de hacer las cosas que son buenas una y otra vez. Tercer FC, dar un fruto coherente, porque vas a ser juzgado en el amor. Y acuérdense, hace poquitos días escuchamos en el Evangelio que pues se han dado unos talentos. Poquitos dirán algunos, medianos dirán otros, muchos dirán otros. Dios te los dio y Dios te va a exigir. Y hay de aquel que no le responda, porque va a ser arrojado a donde crujen los dientes. Y yo digo que más vale hacerle caso a nuestro Señor, porque si Él te dice que te va a exigir de eso, lo va a hacer, y más vale echarle ganas, dar fruto coherente. Y también tenemos que ser LS. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Eso en la organización que yo presido, que es el Frente Nacional por la Familia, lo hacemos método. Y entonces tenemos formar, informar y activar, ¿qué? Ciudadanía de la familia. Y para eso tenemos algunos instrumentos que les pueden hacer de ayuda. Fíjense, tenemos páginas para que ustedes puedan tomar cursos, tal cual que hemos hecho de la mano de un obispo extraordinario que se llama Ramón Castro y Castro, que es un tipazo fuera de serie. Bueno, con él hemos hecho algunos de estos cursos que ustedes van a poder encontrar para lo que en la iglesia nos dice el magisterio son los no negociables, es decir, esas cosas que son muy importantes, porque tenemos un rango para ubicar, pues que puede haber un tipo de política de un lado, un tipo de política de otro lado, pero cuando hablamos de vida, es cuidar la vida desde su inicio, y es no al aborto, y eso es en serio. Cuando hablamos de familia, hablamos de matrimonio, y el matrimonio es uno, y es entre hombre y mujer. Lo demás son versiones piratas. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de las libertades fundamentales, de conciencia, de expresión, de religión y la libertad de los padres para educar a sus hijos. Esas cosas son bien importantes y aquí van a poder encontrar esos elementos que les ayuden a eso. Y me gustaría terminar con esto. Miren, estamos viviendo tiempos de muchísima confusión y de muchísima adversidad. Estamos viviendo lo que decía Benedicto XVI, una dictadura del relativismo. Y no podemos quedarnos ante una cosa así con los brazos cruzados, no podemos estar indiferentes, buscando nuestro rincón tranquilo, no. Tenemos que echarle ganas y que no nos vence el miedo. A Anacleto le pudo haber vencido el miedo muchas veces. ¿Y lo venció el miedo? No. Y para que no nos vence el miedo, hay que recordar lo que nos decía de manera tan insistente San Juan Pablo II desde el inicio de su pontificado. ¿Qué nos dijo? Al mero inicio, no tengáis miedo. Abrid las puertas de par en par a Cristo y llevadlo a todos los confines de la tierra, a todos los ámbitos. Así que con un ejemplo como el de Anacleto González Flores, en un país en donde se nos ha venido a aparecer la mismísima Virgen María, vivamos con toda la entrega nuestra adhesión a Cristo como Rey. Así que gritemos fuerte y claro: ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Muchas gracias. Bien, agradecemos a Rodrigo su magnífica conferencia sobre Anacleto. Y pues podríamos decir que tú eres un Anacleto, ¿verdad? También, ¿o no? ¿No les parece? Un Anacleto moderno. Pues muchas gracias por tu gran sabiduría y por tu entusiasmo, cómo transmites estos conocimientos. Y ojalá que esto nos motive, ¿verdad? Muchos. Porque lo que dice el Concilio Vaticano II precisamente de cristianizar las estructuras sociales, todo, ¿verdad? La educación, la medicina, la economía, la política, cristianizar para crear una sociedad más humana, fue lo que en su momento hizo Anacleto, ¿verdad? Pues así como Anacleto, también aquí puede haber muchos Anacletos, ¿verdad? También, y también las mujercitas y Anacletas, ¿verdad? Anacletas. Pues ojalá que esto nos motive, ¿verdad? Para que Cristo reine. Y es que cuando Cristo reina, lo demás llega por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás llegará por añadidura. Así que trabajemos por el reino de Dios, que Él reine y lo hagamos reinar. En primer lugar, en nuestra inteligencia, como decía Rodrigo, en nuestra voluntad, que reine en nuestras familias. Imagínense, ¿qué familias serían donde Cristo reina? Ahí en una sociedad donde Cristo reina, en una empresa, en un hospital, en una, qué sé yo, en diferentes lugares, ¿verdad? En la educación. Si Cristo reina, pues esto es la gloria, esto es el cielo. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por todo tu entrega, tu entusiasmo y también por lo que estás haciendo por el país, por la educación. Y ojalá que mucha gente, esto nos despierte la conciencia de que todos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Porque de hecho los sacerdotes somos muy poquitos, la gran mayoría son ustedes los laicos. Y si nos damos cuenta, la evangelización en los primeros siglos, ¿quién lo hizo? Los laicos. Así que ánimo, y vamos a pedir por ti, Rodrigo, para que sigas haciendo mucho bien y que Dios te premie todo tu trabajo. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Rodrigo, que Dios te bendiga. Y también por mi familia que está aquí presente. ¿Perdón? También por mi familia que está a ver, acá. su familia que pase, a ver, pasen aquí enfrente de la familia de Rodrigo, a ver. Un fuerte aplauso a su familia también. Muy bien, Romy. Muy bien, pues muchas gracias, es una bendición tenerlos aquí con nosotros y ver un testimonio pues muy fuerte, ¿verdad? De que están haciendo vida precisamente las enseñanzas, de cristianizar las estructuras sociales para ir creando una sociedad más humana, más fraterna. Pues que Dios les premie y cuenten con nuestra oración. Que Dios los bendiga. Un aplauso también a su familia. Vamos a terminar con la bendición, si gustan. Quédense aquí. El Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Recuerden que el día de mañana tenemos la conferencia de Cristo Rey con O'Farrill. Los esperamos, primero Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Un fuerte aplauso. Gracias, que Dios los bendiga. Que pasen buenas noches. El día del laico. Sí, para que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, los que puedan conectarse para celebrar lo que es el Día del Laico, que se celebra por parte de la Dimensión Episcopal de Laicos de la Conferencia Episcopal Mexicana.
con don Víctor Aguilar Ledesma. Esto va a tener una sede física que es en Querétaro y obviamente pues no es de que todos tengan que ir, ¿verdad? Es que nos conectemos virtualmente y va a estar muy padre, va a haber varios testimonios muy importantes y va a haber una consagración de los laicos que nos va a ayudar a hacer Eduardo Verástegui. Así que, pues bueno, también los esperamos. ¿Conectarse? ¿Dónde hay que conectarse? Hay un Facebook tal cual de la Dimensión de Laicos. Dimensión de Laicos. Exactamente, y ahí mero. Repicar las campanas, perdón, a la 1 de la tarde se repican las campanas porque nos van a consagrar a la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces, por eso es que se está invitando a todas las iglesias. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches. Gracias por asistir. Aquí está la reliquia de Anacleto. Es la reliquia de Anacleto González Flores, es reliquia de primer grado, si quieren pasar para la veneración. Es un hueso de Anacleto González, para que se nos pegue un poquito de la santidad de Anacleto y seamos unos grandes laicos.